todos estamos sufriendo a causa de la inflación. De hecho, medios como CNN, que apoyaron la candidatura del presidente Biden incondicionalmente, ya han señalado al 2022 como el año de la peor inflación en la historia reciente de Estados Unidos. Del aumento de la inflación en Estados Unidos, que el mes pasado llegó a su punto más alto en 30 años. Que las tasas de inflación suben más. Incremento en la inflación. No debería ser así, pero nuestros gobiernos lo permitieron. Biden se puso a comprar votos dándole ayudas a la gente, sabiendo que no hay dinero en el país, y al hacer esto incrementó la impresión de billetes, lo que elevó a una inflación más alta que en los últimos 40 años. Como la vivienda, los alimentos y la energía fueron los que más contribuyeron a la inflación en octubre. La inflación en Estados Unidos golpea, pero no mejora. O sea que, en verdad, los estadounidenses sí recibieron bastante dinero en ayudas. Lo que no saben los estadounidenses es que este dinero ya lo pagaron hasta 4 veces más con la inflación. Algo que los estadounidenses no entienden es que el gobierno no produce dinero. El gobierno solo quita dinero para dárselo a alguien más. Eso se llama socialismo, y es lo que destruye a los países. El gobierno estadounidense no produce ni un dólar, ellos solo consumen las ganancias del pueblo. Le quitan el dinero a la gente trabajadora, y utilizan ese dinero para comprar votos y dárselo a la gente floja que no quiere trabajar. No tan solo eso, sino que se atreven a imprimir dólares ficticios para regalar dinero a la gente, dinero que no existe, y esto causa la inflación por la cual estamos atravesando, y el mundo está sufriendo también. Estados Unidos era un país próspero, pero ya los sueldos no alcanzan ni para pagar las rentas, ni para comprar las canastas básicas de comida. Ahora no solo basta con tener un único trabajo, sino que los padres y madres de las familias tienen que tener hasta 2 trabajos para poder mantener sus hogares, algo devastador para las dinámicas familiares. Ahora los niños están creciendo sin ver casi nunca a sus padres, y ahora los videojuegos, los teléfonos y las computadoras son como sus niñeras. Los matrimonios también están derrumbándose por completo, al punto de que ahora Estados Unidos es el país con el mayor número de divorcios de todo el mundo. Y todo por la inflación. ¿Será posible aprender algo de otros países que no están tan afectados? Es más, ¿existen tales países? ¿Cómo consiguieron superar este problema? ¿Podremos nosotros superar esos problemas? Si tuviésemos que definir al 2022 con un problema económico, definitivamente sería la inflación. La inflación en la mayoría de los países avanzados llegó a ser muy alta durante el año pasado. Muchas de esas naciones que fueron famosas por tener una buena estabilidad económica, ahora estaban viendo aumentos considerables en los precios de las cosas. Sin embargo, las cifras oficiales no llegan a representar los verdaderos gastos que tiene que hacer la gente, pues hay muchos factores que tomar en cuenta. Uno de los más importantes son las tasas de interés, las cuales han sido consideradas como armas de doble filo. Son la principal herramienta que los bancos centrales pueden usar para controlar la inflación, pero también hacen que los pagos aumenten para los hogares comunes, que ahora se encuentran en un mundo que pasó a ser 50% más caro de lo que había sido en un par de años. Aunque todo esto sería solo tomando en cuenta a los países desarrollados. Las economías de algunos países en desarrollo están viendo una inflación mensual bastante grande, pero esto parece ser ocasionado por cosas como los malos gobiernos y su posición de no querer aumentar las tasas de interés, pese a que los demás países están tratando de aumentarlas en estos momentos. La realidad es que subir las tasas de interés en países que todavía tienen una inflación bastante alta suele ser la medida más adecuada. Pero eso es solo hablando de aquellos lugares que ya se encuentran sufriendo de inflación. Hay un dicho que dice que la prevención siempre será mejor que la cura. Por eso, para entender bien qué es lo que está causando esta inflación tan horrible en algunos lugares, hay que ver a otros países que no tienen este problema en absoluto. Incluso, si lo que se aprende de lugares como Suiza son lecciones que ya no pueden ser implementadas con facilidad, pueden continuar enseñándonos mucho sobre por qué ocurre la inflación y cómo evitarla en el futuro. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Ahora bien, una de las principales cosas que hay que entender
Es que se habla de inflación cuando hay un aumento de los costos de los bienes y servicios, y no de cuando el dinero pierde su valor. Tener esa distinción en mente es importante porque varios lugares podrían utilizar la misma moneda y aún así tener diferentes tasas de inflación. Por ejemplo, la inflación de California podría ser mucho más alta o más baja que la inflación de Michigan en distintos momentos. Entonces, tiene mucho más sentido pensar en la inflación como un aumento de los costos de los bienes y servicios, puesto que los problemas que alteran los precios de los productos no siempre son los mismos en todas las regiones. Podría haber lugares con problemas similares que tengan inflaciones parecidas, y otros que tendrían situaciones económicas muy opuestas entre sí. Ahora, una forma común en la que la inflación puede terminar aumentando es mediante la inyección de efectivo o dinero. Esto es una acción que los bancos centrales y gobiernos hacen para intentar aumentar la demanda total. Una mayor demanda de productos siempre va a conducir al aumento de sus precios. Pero también hay otras formas en las que la inflación puede terminar aumentando, las cuales son únicas de cada región. Continuando el ejemplo anterior que habíamos mencionado, Michigan podría tener una temporada de invierno fuerte que aumente la demanda de energía, lo que causaría aumentos en los precios de la electricidad por todos los hogares que buscarían mantenerse calientes. Mientras tanto, California, con su clima más templado, no tendría los mismos problemas, así que no experimentaría el mismo nivel de inflación. Otro ejemplo podría ser el auge tecnológico que tuvo lugar en California durante las décadas de 2000 y 2010. El surgimiento de muchos empleos bien remunerados en California provocó una demanda de hogares mucho más alta que el promedio nacional. Dicho de otra manera, muchas más personas se terminaron mudando allí. A causa de esto, la mayoría de las cosas en las ciudades californianas tienden a costar mucho más que en otras ciudades del país. Ahora bien, si has observado las estadísticas de inflación del lugar donde vives, tal vez hayas notado que van desde 6 a 10% o puede que un poco más. Lo más probable es que hayas pensado que algo así no es cierto, porque tu costo de vida ha aumentado muchísimo más de lo que están señalando esas gráficas y estadísticas. Muy seguramente estés en lo cierto, pues la inflación se mide utilizando el aumento del índice de precios al consumidor, el cual es un indicador económico que utiliza los gastos de un hogar promedio como base para obtener sus resultados. Entonces, de cierta manera, la inflación ha sido mucho más grande e intensa de lo que dicen las noticias. No solo porque están usando índices que podrían ser inconsistentes, sino también porque la inflación es una fuerza que termina afectando todo a su paso, incluyendo las acciones y bonos que normalmente son promocionados como las inversiones perfectas. Se han perdido cerca de $36 billones durante el año pasado, en acciones y bonos a nivel global, lo que es más que el propio PIB de todo Estados Unidos. Además, si vives en un sitio alejado de las grandes ciudades, entonces es muy probable que tu costo de vida haya aumentado mucho más rápido de lo que dicen las cifras oficiales, pues los productos y servicios en centros económicos pequeños tienden a sufrir más durante los periodos de inflación. Ahora bien, Europa es un sitio donde podemos ver a la perfección toda la situación planteada, pues es el hogar de muchos países distintos que utilizan el euro como su moneda oficial. Allí, Francia ha tenido una tasa de inflación anual de 6.2%, la cual es muchísimo más alta que la tasa de inflación objetivo del Banco Central Europeo, la cual es de 2%. Sin embargo, es mucho más baja que la de un país como Letonia, que tiene una tasa de inflación del 22%, pese a que ambos países utilizan la misma moneda. Entonces, ¿cómo es que un país experimenta una inflación casi 4 veces mayor que otro país que usa la misma moneda? Bueno, para comenzar, Letonia está mucho más cerca geográficamente de Rusia y Ucrania. Por lo mismo, se ve más afectada por las interrupciones de la región. Recordemos que los centros industriales de Rusia ahora están cerrados, y como Letonia estaba más cerca de ellos que los de la Unión Europea, terminó sufriendo mucho cuando se paralizó el comercio con Rusia. Asimismo, perdió muchísimo más debido a las sanciones comerciales. Pero aún queda más por discutir. La inflación en Francia se mide diferente a la inflación de Letonia. Esto es porque Letonia es un país mucho más pobre que Francia, y los hogares más pobres gastan normalmente una mayor parte de sus ingresos en lo esencial, como alimentos y energía.
Por otro lado, esos mismos artículos y servicios son solo una pequeña parte de los ingresos familiares en los países ricos. Esto significa que el índice de precios al consumidor en Letonia estará más enfocado en cosas como alimentos y energía. Por desgracia, los mercados de esas dos cosas son los más afectados por los acontecimientos mundiales, y como el índice de Letonia los toma tanto en consideración, su tasa de inflación oficial termina siendo más alta. Por el contrario, si se usan esos mismos estándares para medir la tasa de inflación en Francia, los resultados serían muy distintos. Y de ese mismo modo, si se llegara a utilizar el índice de Francia para medir la inflación en Letonia, entonces nos encontraremos con una tasa de inflación más baja. Esto podría hacer pensar que los cálculos son defectuosos, pero en realidad es todo lo contrario. Se mide la inflación para tener una idea de lo que está sucediendo en la economía de una nación, y la economía de una nación siempre depende de las personas que viven en ellas. Por eso es tan importante que el índice de precios al consumidor tome en cuenta los hábitos de consumo de las personas que forman parte de esos lugares. Por ejemplo, si los artículos cosméticos no son lo que mueve la economía de Letonia, entonces no vale la pena que el índice de ese país se fije en esas cosas. Es necesario recordar ese detalle, porque significa que las comparaciones de las tasas de inflación de varios países pueden ser engañosas, especialmente si tienen condiciones socioeconómicas muy distintas entre sí. Aunque dejando los sistemas de medición a un lado, Francia sigue teniendo una tasa de inflación mucho más baja que otros países del continente, pero no es el que tiene la tasa más baja de todas. Hay un país en particular cuyo nivel de inflación es mucho inferior al de Francia. Estamos hablando de Suiza. Suiza es un país muy rico, teniendo solo Australia y un pequeño grupo de naciones haciéndole competencia. Sus ciudadanos se encuentran entre los más ricos del mundo, y son ellos los que van a crear una economía menos susceptible a la inflación. Esto es posible, gracias a que las personas más ricas van a gastar una pequeña parte de sus ingresos en productos esenciales, y una mayor parte en lujos de los que pueden prescindir si se vuelven demasiado caros. Las cenas en restaurantes son un gran ejemplo de esto. Las personas más ricas van a gastar más en restaurantes que las personas que solo tienen para llegar a fin de mes. Si la inflación es muy alta, esas personas millonarias podrían optar por comer en casa, lo que reducirá la demanda de comidas en restaurantes, y les obligará a reducir sus precios para atraer clientes a sus mesas. Por otro lado, las personas más pobres no podrían conseguir esos resultados, porque posiblemente ni siquiera solían comer en restaurantes. Asimismo, tampoco pueden dejar de consumir alimentos esenciales porque de lo contrario, se morirían de hambre. Entonces, estas personas están dispuestas a gastar lo que sea necesario para alimentar a sus familias, algo de lo que algunos comercios se aprovechan. Pero esto no es todo lo que hay que contar acerca de la situación en Suiza. Otro punto fundamental a tocar es la relativa estabilidad de su moneda oficial, el franco suizo. Es una de las pocas monedas de todo el mundo que no ha perdido un valor significativo durante el último año. La razón de la fortaleza de esta moneda es que está fuertemente respaldada por grandes reservas de oro, activos financieros, bienes raíces y bonos de otros gobiernos. Esto significa que el Banco Central Suizo siempre podrá garantizar la estabilidad de su moneda en el mercado de divisas. Si por alguna razón el valor del franco suizo llega a bajar demasiado, entonces el banco puede vender sus activos para arreglar la situación. Y si por el contrario, el valor de la moneda es muy alto, puede comprar activos para regular una vez más la situación. Algo interesante con esto último es que no esperan un precio específico. En vez de eso, dejan que el vendedor determine el precio, aunque podrían intervenir si lo consideran necesario. Ahora bien, de manera general, una de las razones por las cuales a Suiza le va tan bien en medio de todo este caos inflacionario, es porque hace mucho comercio. Es un país muy dependiente del comercio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El valor total de todo el comercio en relación al tamaño de una economía es algo que los economistas conocen como intensidad de comercio. Es un índice que toma mucho en cuenta lo que son las importaciones y exportaciones de un país. Suiza importa alrededor de $300.000 millones en bienes y servicios cada año, y exporta aproximadamente la misma cantidad.
Eso equivale a un valor de importación y exportación de $35.000 per cápita. Para tener un punto de referencia, Estados Unidos exporta tan solo alrededor de $4.000 per cápita y solo importa casi $7.000 per cápita. Esto podría ser algo confuso, porque normalmente se percibe el comercio internacional como uno de los grandes factores que contribuye a la inflación. Sin embargo, es importante recordar que no hay que generalizar en economía. La mayoría de las importaciones de Suiza provienen de países vecinos de la Unión Europea y de Reino Unido. Esas rutas comerciales son muy directas, contando con trenes y camiones que no sufrirían grandes retrasos. Además, Suiza también puede aprovechar su fuerte moneda para comprar estas importaciones, con un descuento del 10% con respecto a lo que pagaba hace 12 meses. En un país como Estados Unidos, donde las importaciones totales representan una parte baja de la producción total, esto no supondría una gran diferencia. Pero recordemos que las importaciones per cápita promedio de Suiza son de $35.000. Y si tales importaciones provienen de otros países de Europa, entonces se verían aún más beneficiados, pues ya su fuerte moneda compensa una gran parte de la inflación a la que estaban sujetos. Ahora bien, la mayoría de las exportaciones de Suiza son bienes y servicios de muy alta calidad, los cuales no tienden a verse afectados por las situaciones globales, así que pueden ser enviados sin muchos problemas. También hay otros factores a tomar en cuenta, como el uso de fuentes hidroeléctricas para generar la mayor parte de la energía en el país. Esto los ha vuelto menos susceptibles a las alteraciones de los precios del petróleo y gas, que ya están sufriendo muchos otros países de Europa. Entonces, después de todo lo que hemos hablado, ¿hay algo que aprender de Suiza? Desafortunadamente no mucho. Es cierto que ha invertido en bastantes cosas que les ha traído numerosos beneficios, pero el país lleva luchando desde hace muchísimo tiempo contra la deflación o inflación negativa. Se trata de un descenso de los precios de los bienes y servicios, lo que termina haciendo que el crecimiento del país sea mucho más lento de lo que uno esperaría. El verdadero problema con esa desaceleración es que, si bien es cierto que muchas personas tienen una calidad de vida muy alta en Suiza, el crecimiento económico es un punto clave para sacar a millones de individuos de la pobreza extrema. A pesar de eso, es seguro decir que a la mayoría de los países les gustaría encontrar una forma para llegar a estar en el mismo nivel de Suiza. Y hablando de eso, lo único que podemos aprender con certeza de ese país es su posición en las tablas de economía del mundo, como la del Fondo Monetario Internacional. Su PIB es de $813.000 millones estadounidenses, lo que la convierte en la economía número 20 más grande de todo el mundo. Tal vez no parezca impresionante, pero hay que recordar que sus cifras per cápita están entre las más altas del mundo, contando con $93.000 por persona. Para tener una referencia, los Estados Unidos solo alcanzan los $69.000 en sus cifras per cápita. Todo eso es posible gracias a las grandes industrias de Suiza en la que trabajan sus ciudadanos. Asimismo, la estabilidad y la confiabilidad son características del comercio de ese país. De hecho, sigue siendo uno de los destinos preferidos para llevar grandes operaciones financieras, por la neutralidad que siempre ha tenido este territorio. Entonces, países como Suiza han sido capaces de superar los problemas de la inflación de una manera impresionante, pero lamentablemente no podríamos imitar todas sus estrategias, porque cada nación tiene características únicas que les dan una mayor ventaja o desventaja ante este tipo de problemas. En el caso de Suiza, podemos ver que está muy bien posicionado a nivel geográfico y que ha podido depender efectivamente del comercio, pero esos son beneficios que no poseen otros países. Sin embargo, si podemos aprender ciertas cosas de esa nación, como la regulación de los precios a través del aumento o disminución de la demanda, o que los índices de inflación demasiado bajos tampoco son buenos, porque paralizan el crecimiento de la economía. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.